Continuamos en nuestro programa y como ven ya nuestro invitado se encuentra en nuestro set del magazine Aquí en la Tarde. Le damos la bienvenida a José Edier, importante escritor, historiador y un importante amigo de la casa de Teluro Producciones y por supuesto del programa Aquí en la Tarde, porque siempre nos habla de importantes temas, de cultura ciudadana, de literatura, de turismo y de todo lo que queramos saber en nuestro programa. Bienvenido José Edier a nuestro espacio. Gracias Dayana, qué bueno estar con ustedes, después de qué bueno estar aquí en la tarde. Hacía rato que no nos encontrábamos en este espacio tan delicioso. Y sí, gracias por invitarme y a la vez poder invitar a los tulueños sobre una actividad que realizaremos mañana. Bueno, y el invitado de hoy, José Edier, hace parte del Centro de Historia del municipio de Tuluá, que en este año se ha movido con muchas actividades, incentivando a conocer un poco de nuestro municipio, de la importancia que tiene a nivel de departamento y la historia, que es muy importante. A propósito de eso, mañana van a hacer un importante evento, especialmente académico, para ir y conocer sobre Tuluá. Hablemos un poquito de este. Sí, mañana, en el día de mañana, en las horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, en el auditorio de la Cámara de Comercio, en la sala de exposiciones, no en el segundo piso, sino en la sala de exposiciones. Es un espacio muy pequeñito, pero de todos modos esperamos que dé la acogida necesaria, porque vamos a tener la presencia de varios integrantes de academias y de centros de historia, y no solamente de aquí de Tuluá, sino de Buga, de Palmira, de Caloto, de pronto de Popayán y de Cali. El tema es bien interesante, es el papel del Valle del Cauca en el proceso de la independencia. Recordemos que estamos a casi un año de los 200 años de la batalla de Boyacá, que fue la que realmente selló la independencia de Colombia de España. Entonces, el Valle del Cauca tuvo roles muy importantes que a veces no los conocemos, y Tuluá mucho más. Tuluá ha tenido una importancia preponderante. Por ejemplo, hablamos de Juan María Céspedes y nosotros casi no nos damos cuenta de quién fue Juan María Céspedes. Juan María Céspedes era un sacerdote, botánico, investigador, pero a la vez un revolucionario, un guerrillero. ¿Qué hacía él? Como era sacerdote y como era feíto así como yo, entonces él se metía entre la población y como tenía una oratoria muy buena, así como yo, perdón. Es que usted ahora es el discípulo de Exacto, y él le decía, por ejemplo, a Bolívar, fue muy amigo de Simón Bolívar y de Santander y de todos estos personajes de la independencia, es decir, que eran como el Timochenko, Iván Márquez, de esa época, eso era en Bolívar, Entonces él era muy amigo de ellos, entonces les decía, general, ¿por qué no me manda a mí unos 5 o 6 días antes y me dice dónde va a estar, dónde va a llegar? Y yo cuando usted llegue ya le tengo 100 soldados más, y le tengo 100 soldados más en tal parte y 100 soldados más en tal otra. Entonces él se iba y comenzaba a hablar ya fuera desde la iglesia, como era sacerdote, o se iba al campo y comenzaba a hablar de la revolución, que había que liberar a la patria, que tal cosa, que el Estado no era favorable, todo lo que hay que mover en estos temas. Y cuando Bolívar llegaba ya había 100, 150, 200 personas más con machetes, con palos, con lo que fuera, para seguir la lucha revolucionaria. Esa era una labor de las tantas labores que cumplió, por ejemplo, Juan María Céspedes. En el himno de Tuluá aparece Lozano, aparece Prías, aparece un montón de nombres de personajes tulueños que fueron parte de la batalla de Boyacá y de todas las demás batallas que fueron las que consolidaron la independencia colombiana. Y María Antonia Ruiz, que es otro personaje que es bien interesante, fue, digamos que protagonista en la batalla de San Juanito.
que fue en septiembre 23 de septiembre de 1819. Mire que estamos a 200 años de ese evento. 1819. ¿Qué hizo María Antonia Ruiz? Con motivo de la batalla de Boyacá, que sucedió allá, atrás en Boyacá, por el altiplano, entonces las tropas realistas se replegaron y se vinieron hacia aquí, hacia el sur, tal como lo había previsto Antonio Nariño. Y se replegaron, y a partir de Pasto, de Caloto, de Popayán, empezaron a irse fortaleciendo, cuando aquí en Tuluá se dieron cuenta que estaban llegando ya casi a Buga. Entonces, con el problema que a uno le da por celebrar antes de haber ganado, entonces aquí la gente ya estaba relajada. Entonces alguien dijo, ojo, que si nos descuidamos, vuelven y arrancan de acá y vuelven y se toma Bogotá, y adiós Elena, no hay independencia. Entonces María Antonia Ruiz conocía a don Joaquín de Ricaurte, el hermano de Antonio Ricaurte, el que Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, es el hermano. Joaquín vivía en Roldanillo, ya se había retirado del ejército, pero era un tipo con una capacidad estratégica interesante. Entonces lo llamó y le fue allá donde le dijo, vea, organícenos una tropa, vamos a ese donde los encontramos. Cuando ellos se organizaron, resulta que se encontraron en San Juanito, ahí al ladito de Buga. En Buga, en San Juanito, había un arsenal de los realistas, y los españoles venían era a coger ese arsenal y refortalecerse. Pues eso es más o menos la leyenda, ¿no? Esto no aparece en los textos de historia, sino es lo que uno de pronto ha recogido. Y venían era a aprovisionarse de ese arsenal para seguir la campaña hasta Bogotá y volver a retomar a Nueva Granada para España. Entonces, cuando llegaron allá y estaban al pie del arsenal, se cuenta que María Antonia Ruiz se montó en un caballo, cogió una tea, una lanza y una tea, y la prendió, salió enfurecida contra ese edificio donde estaba el arsenal, tiró la lanza y explotó el arsenal. ¿Qué sucede con eso? Que los dejó a los otros sin armas. Entonces ya ellos se devolvieron, y esa batalla, que realmente fue una batalla importante, fue la que hizo que realmente la independencia se consolidara y Colombia pudiera contar hoy en día con su historia de independencia a partir de la guerra, de la batalla de San Juanito. Eso es algo así, de eso es de lo que vamos a hablar mañana. Obviamente de otros personajes, porque por ejemplo en Tuluá se dio el primer grito de independencia antes del 3 de julio de 1810. Antes, 2 negros, y mucho antes, 7 años antes, ya había otros negros también, habían gritado independencia. Es decir, que Tuluá tiene una historia independentista muy importante, que es la que necesitamos estudiar. Por eso yo quiero estar en ese seminario, porque yo quiero acumular más información sobre todo eso que ha pasado y que es lo que nos da tanto orgullo y tanto valor, para poder decir que Tuluá y su gente son, digamos, Tuluá siempre ha tenido fama de ser rebelde, y eso nos enorgullece. Entonces esa fama vamos a consolidarla y vamos a darnos cuenta que ese grito de la independencia se fortaleció con la batalla de San Juanito y con las actuaciones de los tulueños y vallecaucanos que participaron en esa gesta. Bueno, además de la importancia de conocer toda esta historia independentista del municipio de Tuluá, contarles a nuestros televidentes que en este importante evento estará presentes diferentes ponentes quienes contarán esta historia, además de que estará presente el comité de historia de acá del municipio, en donde la comunidad en general puede preguntar sobre sus dudas, sobre lo que no sigan conociendo de nuestro municipio. Claro, obviamente. Yo tengo un lapsus de memoria en este momentico, pero si ustedes lo consultan, creo que en Facebook está el nombre. Yo sé que el conferencista
es Alonso Valencia Llano. Él es el conferencista principal y hay otra conferencista, pero no recuerdo el nombre. Ellos dos nos van a hablar sobre el rol de los vallecaucanos en la independencia. No de la independencia del Valle del Cauca, porque en ese tiempo no existía el Valle del Cauca como tal, sino todo esto era la Nueva Granada. Entonces, pero sí, en cuanto al territorio, los vallecaucanos, como los Caballo, como María Antonia Ruiz, como hablamos de Prías, como hablamos de Lozano, Juan María Céspedes, etcétera, etcétera, todos estos personajes que tuvieron un papel preponderante en esta lucha de la independencia, y eso lo vamos a conocer mañana. Obviamente que lo que se diga en historia siempre puede ser refutado, ¿no? Siempre se puede, así no, nadie puede decir esta es la verdad absoluta, pero hay una cosa que es diferente. Siempre nos han contado la historia desde los ganadores. Siempre han hablado de los próceres, de las grandes figuras, de los generales, de etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de esa gente humilde que hizo parte de la independencia y que fue la que ganó realmente la independencia, porque sin su lucha no hubiera sido posible la independencia. Bueno, don José Edier, ¿en qué horario se va a realizar? ¿El sitio? De pronto las personas que quieren asistir necesitan de una inscripción previa o pueden llegar al evento. Bueno, como le dije, el espacio es cortico, un espacio pequeño, por ahí unas 30 personas. Cámara de Comercio, primer piso, la sala de exposiciones, de 3 a 6 de la tarde. Eso es todo lo que hay. No, la entrada es libre, si se convoca es porque la entrada es libre, entonces no hay necesidad de tener ningún requisito previo. Sí sería bueno que aquellas personas que les interese la historia, que tengan esa inquietud, sobre todo los muchachos, los estudiantes, que tengan esa inquietud de la historia, asistan, para que conozcamos otra historia, otro enfoque de la historia de nuestro país que vale la pena conocer, para que no nos cerremos a los textos de Nieto y Arrubla, que eran los que siempre hablaban en la editorial Voluntad, sino que empecemos a estudiar otros matices de lo que ha sido nuestra historia. Bueno, don José, a propósito del Centro de Historia del municipio de Tuluá, contémosle un poquito a la gente, porque hay mucha gente que no conoce que esto existe en el municipio y que se viene trabajando por recuperar mucha historia, como hace parte del evento de mañana, pero que también están presentando y hacen diferentes reuniones, hacen diferentes actividades convocando a la gente para conocer lo que nos identifica y además lo que somos, que es tulueños. El Centro de Historia lleva 30 años y eso es algo que mucha gente no conoce. 30 años. En esos 30 años ha realizado muchas acciones muy interesantes. Una de ellas es que cada año hacemos un simposio. En ese simposio siempre tratamos un tema diferente que tiene que ver con la historia del Valle del Cauca, con la historia de Tuluá y obviamente con la historia del país. Nosotros nos preocupamos por investigar. Los que integramos el Centro de Historia no necesariamente tenemos que escribir sobre historia, pero sí tenemos que aportar elementos para que los que escriben lo puedan hacer. Investigar, estar pendiente, datos nuevos, lugares nuevos, personas que de pronto tienen un archivo histórico, un archivo fotográfico, todas estas cosas, eso nos sirve mucho al Centro de Historia. El Centro de Historia tiene varias tareas, precisamente durante todo este semestre vamos a estar realizando reuniones mensuales en las cuales vamos a estar fortaleciendo algunos de los proyectos. Por ejemplo, el simposio de noviembre es un simposio que el año pasado fue muy importante porque hablamos sobre personajes como Enrique Uribe White, por ejemplo, que aquí en Tuluá muy poquito, y era llamado el Leonardo da Vinci del siglo XX. Así que no era cualquier mico de los palotes. Así que entonces es bueno conocer esa historia, y fuera de eso haremos el simposio y a partir del simposio empezamos a trabajar en lo que va a ser el próximo año, que es el año del bicentenario, porque hay muchas cosas
que son importantes para celebrar el bicentenario. Recuerden que el Parque de Boyacá, se llama precisamente porque fue inaugurado en 1910, el 7 de agosto de 1910, con motivo del centenario. Entonces, ahora con el motivo del bicentenario, pues obviamente hay que hacer otras actividades para enlucirlo, para darle un aspecto mejor al que tiene, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas por hacer. Está el proyecto del museo. El museo es una tarea que va a ser un poquito a largo plazo, pero que estamos ahí haciéndole porque nos interesa mucho que Tuluá sea un centro de acopio, de memoria, de la historia de Colombia y del Valle del Cauca. Don José de Dier, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Usted sabe que el tiempo en televisión es un poco corto, pero próximamente lo estaremos invitando a nuestro programa para hablar de diferentes temas y por supuesto de esos escritos que siempre trae usted para recomendar en nuestro programa. Reiteremos nuevamente, horario, en qué sitio se va a realizar este importante evento sobre la historia de Tuluá en el tema de la independencia. Gracias, Dayanita, qué bueno, y gracias a ustedes obviamente por aguantarme esa cara tan fea, por Dios. Mañana, jueves, 3 de la tarde, Cámara de Comercio, Auditorio de Exposiciones. Esa es toda la invitación. Muchas gracias. Gracias. A todos nuestros televidentes, sigan nuestras redes sociales y estén pendientes de toda la programación porque allí también podrán encontrar sobre diferentes actividades culturales, literarias y por supuesto de este tipo de espacios que le abren espacio a toda la comunidad para que conozcan de lo que somos. Hasta aquí ha llegado nuestro programa del día de hoy, pero los esperamos mañana con más invitados, con artistas, tendremos grupos de baile que nos contarán un poquito su historia, así que todos ustedes gracias por acompañarnos. Recuerde que nuestra emisión es desde el centro del Valle del Cauca, Tuluá, corazón del Valle. Nos despedimos, un beso y un abrazo. Sigan conectados con la programación del canal CNC. Nos vemos mañana a partir de las 3 de la tarde.